Este es el discipulado de Hechos de los Apóstoles. Hola, continuamos con la predicación de Pedro. Hoy vamos a ver Jesús y la profecía en el capítulo 2. Antes de empezar leyendo Hechos, me gustaría leer otra cosa precisamente de Pedro. Y es que nosotros tenemos que entender que hay dos factores en cuanto a nuestro testimonio. Una es una parte subjetiva y otra es objetiva. Una tiene que ver con lo que nosotros pasamos y vivimos, y otra con los hechos que sucedieron y que se refieren a Jesús. Y esta predicación que va a hacer Pedro combina esas dos cosas. Va a hablar sobre lo que él vivió y experimentó con Jesús y lo que estaba escrito acerca de él, esta parte objetiva que Dios había revelado desde antes. Y por eso siento que lo que él mismo escribe en la segunda carta de Pedro es exacta y relevante para esto que vamos a ver hoy. Dice más o menos así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbre en un lugar oscuro, para que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro está hablando de que él es testigo de lo que vivió, de cómo su vida fue transformada al conocer al Señor Jesús. Pero dice, esto es de lo que yo soy testigo, pero también está la palabra profética, la cual es más segura. Hay quienes leen esto no como una comparación de como si compitieran lo que Pedro vivió, porque al fin y al cabo también lo de Pedro es parte de la palabra de Dios, ¿no? Lo que vivió Pedro está en la palabra de Dios. No es eso contra la profecía, sino que esto y la profecía le da todavía más seguridad y es todavía más segura y suma a todo, confirma lo que Pedro había vivido. Y más o menos a nosotros nos sucede igual. Tenemos una experiencia subjetiva con Jesús, un testimonio en nuestra propia vida, pero eso no puede ir solo. Tiene que estar acompañado de lo que Dios ha revelado en su palabra. Ahora sí, vamos a empezar con el texto. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Como bien lo saben, lo primero que Pedro predica sobre Jesús es su vida. Para nosotros es obvio, pero Pedro tiene que recordar que Jesús vino a vivir entre nosotros y vivió bien, tuvo una encarnación total. Por eso Pedro dice, fue un varón aprobado. Esto significa que era totalmente como uno de nosotros, un hombre al 100%. Nada más hubo una cosa que no tuvo como los demás hombres, que fue el pecado. Fue aprobado, esto significa que vivió bien, que vivió de una manera santa, pero no solo esto, sino que era un varón aprobado por Dios, el más alto de los estándares. Era como un cordero sin mancha, perfecto y sin pecado. Pero no solo esto, sino que fue aprobado con milagros, señales y prodigios. Aquí, aunque de manera indirecta, se empieza a entrelazar con la profecía. Primero está hablando ahorita Pedro de lo que él vio, y no solo él, sino todos los que están con él. Pero esto se entrelaza con la profecía porque estaba profetizado que el Mesías haría milagros, que haría prodigios. Por ejemplo, Jesús enseña que en Isaías está escrito sobre él mismo: el Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido para dar las buenas noticias, para sanar a los ciegos, etc. Jesús está hablando de cómo la profecía se cumple en él. Y es por esto que hay una palabrita aquí que no hay que pasar desapercibida, que es la palabra señales. ¿Por qué señales? Porque las señales tenían por objetivo no solamente hacer algo deslumbrante y entretener a las personas, sino señalar
aquel que las está haciendo para que las personas puedan ver y entender quién es Él. Por último, en esta parte de vida, una frasecita que no quisiera que pasáramos desapercibida es: como ustedes bien lo saben. Porque nosotros nos podríamos preguntar, bueno, Pedro está predicando, está tratando de hacerles ver algo, de cambiar su manera de pensar, pero si ellos ya saben sobre la vida de Jesús, entonces ¿qué falta? Bueno, falta lo esencial. Cuando nosotros vemos la vida de Jesús sola, cuando vemos que era alguien ejemplar, la gente lo deja hasta ahí y es una muy bonita religión. Pero es ahí cuando tenemos diferencias con los demás, porque las personas dicen, bueno, Buda también tuvo una vida buena y también fue ejemplar en muchos sentidos. No compitamos sobre quién es el mejor, pues simplemente sigamos su ejemplo y ya. Vivamos bien y a gusto, cada quien con su manera de pensar, cada quien con su religión. Pero hablando de la vida de Jesús, todavía no hemos predicado por completo. De hecho, Pedro se va a centrar muchísimo más en su mensaje, en otro aspecto. Continuemos leyendo. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Ahora, lo segundo que se predica sobre Jesús es su muerte. Aquí también vemos un poco el factor de la profecía, aunque también es indirectamente. Dice, según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Me gusta esto porque Dios conocía exactamente lo que va a suceder. No es algo que lo agarró desprevenido. Pero no solo es eso. No solo es que ya conocía el plan, sino que Él diseñó el plan. Pero otra cosa que vemos de Pedro en este pequeño versículo es que hace una acusación personal. Y aunque creo que nosotros como cristianos debemos de tener cuidado de no convertirnos en jueces, tampoco debemos de convertirnos en aduladores. Pedro dijo sin pelos en la lengua lo que ellos habían hecho y les ayudó a ver en la posición en la que estaban. Les dijo, ustedes lo mataron. Ahora, lo que es curioso es que había muchos ahí, acuérdate, que venían desde otros lados, que estaban ahí solamente por la festividad. Habían algunos seguramente que estuvieron en Jerusalén, pero que tal vez no fueron parte de la turba. Y aún aquellos que estuvieron en la turba, pues no directamente clavaron en la cruz al Señor. Sin embargo, Pedro lo deja muy claro cuando dice, ustedes lo mataron por medio de manos inicuas. Pero Dios no se puede engañar. Y aunque ustedes no lo tocaron y lo agarraron, fueron ustedes. Y eso me lleva a una última observación sobre la muerte del Señor. La razón por la cual Jesús murió es el pecado. Y esto está en el mensaje de Pedro. Él quiere hacerles ver que fue debido al pecado que Él estuvo en la cruz. El pecado en este sentido directo, en el cual los judíos por envidia, los romanos por sanguinarios injustos, Pilatos por querer lavarse las manos y no hacer caso a su esposa, y cada una de las personas que intervinieron fueron pecaminosas, pero también el pecado indirecto, el pecado de todos los demás que Él fue a pagar en la cruz. La razón por la que Jesús murió es porque tenía que haber un pago por el pecado. Sigamos leyendo. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él, veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. Es la resurrección. Hay muchas cosas que podríamos decir en este pasaje, y si nos detuviéramos, tal vez tendríamos que hacer varios videos. Pero quisiera dejarte a ti de una vez una tarea para meditar. Dice Pedro que era imposible que la muerte mantuviera bajo su dominio a nuestro Señor Jesús.
La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué crees tú? ¿Por qué era imposible que el Señor estuviera retenido por la muerte? Es algo para meditar, ¿no? Pero más allá de eso, Pedro dice que así era imposible. Y vemos que Pedro empieza a argumentar de una manera muy empática y muy lógica. Algo que debemos de tratar de hacer en la predicación, cuando damos ejemplo y testimonio a los demás, debemos de tratar de partir desde donde el otro se encuentra y no donde nos encontramos nosotros. Pedro sabía que le estaba hablando a judíos y que conocían la profecía que les estaba diciendo. Y Pedro también alude a otro conocimiento que tenían ellos, que es el sepulcro de David. Ellos podían visitarlo y saber que ahí permanecían los restos, por lo tanto la argumentación les tenía que sonar muy lógica. Y este es el punto. Pedro partió desde donde ellos estaban para hacerles entender y llevarlos de la mano, por así decirlo, hasta la verdad que él les estaba presentando. Pero este de aquí es el punto crucial. En la resurrección es donde Pedro más se detiene, porque es justamente el mensaje del Evangelio, y como Pablo va a decir más adelante, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pedro les explica que David era un profeta, lo cual ellos también ya sabían, y que profetizaba muchas veces acerca del Mesías, lo cual también sabían, que iba a ser uno de sus descendientes, lo cual también sabían. Pero aquí es donde se mezcla y donde Pedro le empieza a dar sentido a la experiencia que ellos habían tenido y cómo se empata con la profecía objetiva que Dios ya había dado desde un inicio. La resurrección es muy importante porque nos habla que Jesús tiene poder sobre la muerte, que nosotros vamos a seguir y vamos a resucitar también, y que la vida no se acaba cuando morimos. Vamos a leer la última parte. A este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Esta última parte es la glorificación. Después de que Jesús resucitara, no resucitó como alguien común y corriente, sino que fue elevado hasta el trono, hasta lo sumo, exaltado hasta lo más glorioso y con un nombre que es sobre todo nombre. Y Pedro una vez más dice: de esto somos testigos, todos nosotros. Y esto que ustedes ven tiene como razón eso. Y ustedes pueden ver y oír esto porque Jesús es exaltado. Pedro muestra por último la última profecía sobre la exaltación de Jesús en esta predicación, y es que David no subió al cielo, otra vez argumenta Pedro, pero Dios habló y dijo: siéntate a mi diestra. ¿A quién se lo dijo? No a David directamente, sino a su descendiente, al Mesías. Por eso sigue siendo exaltado hasta que todos sus enemigos sean sometidos a él. Por último, la última frase es: a este Jesús Dios le ha hecho Señor y Mesías. Nosotros tenemos que ver que Jesús se ha predicado como un Salvador, como el Mesías que viene a salvarnos, a morir y a sufrir en nuestro lugar para pagar nuestros pecados. Pero algo importante también es que si lo aceptamos como Salvador, lo tenemos también que aceptar como Señor. Perfecto, y con eso terminamos. Solamente te dejo el reto. Y además de la pregunta que ya hicimos, quisiera que meditaras en esta otra pregunta, y es: ¿qué versículo ha cobrado vida para ti? Me refiero a que la Biblia ya está escrita y dice siempre lo mismo y no puede cambiar de significado según le queramos dar. Sin embargo, hay veces en que Dios nos habla de una manera tan viva con un versículo que nos enciende el corazón con uno de esos versículos, que podemos sentir cómo cobra esa vida y cómo es tan diferente. Y seguramente en cada uno de nosotros tenemos experiencias subjetivas, particulares de cada uno, pero que están basados en la objetiva palabra de Dios y podemos compartirlo.
Esa es la idea para el reto y nos estamos viendo. Muchas gracias.